Hola, buenas noches, mis queridos coleguitas. Discúlpenme, estaba tratando de resolver un problema por acá, pero ya estoy con ustedes. Sean bienvenidos a esta clase de estadística, la penúltima clase de estadística. Discúlpenme, me acomodaré para verles bien a ustedes, que me vean a mí. Bueno, bienvenidos a esta clase de estadística. Sí, bueno, la última clase nosotros habíamos visto mucho o poco de la estadística, habíamos entendido algunas cosas de la estadística. Realmente ay, a ver, chicos, antes de nada, déjenme ver si estoy grabando, creo que no estoy grabando. Sí, recording. Perdónenme. Hemos visto algunas cosas de la estadística, realmente vimos la estadística, cómo nos ayuda a tomar decisiones. Bienvenidos sean todos. Buenas noches, Luis Humberto. Buenas noches, Juanito y Alejandra. Buenas noches, mis colegas. Bienvenidos a esta clase de estadística, ¿sí? Vimos cómo la estadística a nosotros nos ayuda a tomar decisiones dentro nos ayuda a tomar decisiones dentro de una concepción, digamos, de diferentes ámbitos, ¿no? Porque la estadística vimos que ya es mucho más generalista. Pusimos casos médicos, casos financieros, casos económicos, donde realmente la estadística a nosotros nos ha ayudado a tomar decisiones. ¿En base a qué? Siempre la estadística nace siempre de una observación que se llama, o de una encuesta o de un cuestionario censal. Y lo hemos visto de algunas maneras qué es lo que puede tener esta parte, ¿sí? Vimos del problema. Uy, perdónenme chicos, dejé de compartir. Discúlpenme, acabo de cometer un error, ¿sí? Y hemos visto de alguna manera cómo toda esta parte a nosotros nos ha ayudado a tomar decisiones. Pero sabemos que la estadística también agrupa un montón de datos financieros, económicos, un montón de datos, sí, que a nosotros nos sirven realmente para tomar decisiones. Pero ¿qué está pasando con esta toma de decisiones? ¿Sí? Que las frecuencias, toda la información hay que tratar de resumirla siempre de alguna manera. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de crear intervalos de frecuencia o agrupar la información de alguna manera para poder establecer, ¿sí? Segmentos de información o clústeres. ¿Cómo, por ejemplo, se hace, por ejemplo, esta parte? Digamos que nosotros hemos hecho una encuesta demográfica, por ejemplo, ¿sí? A niños que son menores de 12 años y recién nacidos, por ejemplo, ¿sí? Pero realmente conglomerado de la información más o menos nos abarca un conjunto de datos de al menos 1.000 personas, 1.000 niños hemos encuestado, ¿sí? Y hemos hecho una encuesta de nutrición para saber cómo están nutridos ellos desde el nacimiento hasta los 12 años, ¿sí? La encuesta que se llama existe, se llama la encuesta Landing, la hizo el Ministerio de MIES junto con el INEC. Hizo una encuesta, no recuerdo cómo ni cómo fue la metodología, ¿sí? El caso es que hizo a 1.000 niños. Pero nosotros, ¿cómo tomamos decisiones y decimos qué segmento de la población está mal nutrida y qué segmento de la población está bien nutrida? ¿Sí? Lo que siempre se hace o se trata de hacer es hacer intervalos de frecuencia de la información, como una forma tratando de agrupar la información dentro de segmentos más pequeños. Por ejemplo, nosotros tenemos que buscar mucho dentro de nuestra experiencia a nivel investigativa, y tratar de decidir qué tenemos que hacer o qué segmentos queremos analizar y qué segmentos no queremos analizar. Lo lógico al establecer una distribución por intervalos de segmentos de información, lo primero que tenemos que hacer es tratar de integrar estos intervalos, tratar de estos intervalos que queden normados de alguna forma, ¿sí? Primero, ¿qué se hace? Se establece un límite superior y luego se establece un límite inferior, ¿sí? ¿Para qué nos sirven estas dos circunstancias? ¿Cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior? Me estarán preguntando. Por supuesto que les voy a explicar. El límite superior de un conjunto de datos corresponde al primer dato que tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago investigación, yo tengo que definir a la población a la que me voy a dirigir. ¿Se acuerdan la población y la muestra? Sí. Yo digo, voy a dirigirme a la población, ¿sí? ¿A qué población? A la población de niños recién nacidos entre los 0 meses y los 12 años, ¿sí? ¿Cuál es mi límite superior? Lo máximo que yo puedo establecer mi segmento de información es 12 años. ¿Y cuál es el mínimo de información que yo voy a tener? Es de 0 años, ¿sí? Tengo mi límite superior y tengo mi límite inferior. ¿De dónde saqué estos datos? Saqué de mi población, establecida en qué parte dentro de mi investigación de mercado, ¿sí? Ahí yo establecí. Y dije, yo quiero enfocar la encuesta a niños que están entre 0 y 12 años, ¿sí? ¿Y 0 a qué se refiere? A los niños recién nacidos. Si yo quiero evaluar también, de paso, cómo está la lactancia materna.
Si son niños que están tomando pecho o están tomando biberón, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cuál resulta mejor? A lo largo del tiempo, quiero saber qué es lo que ha pasado con estos niños, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo establezco? Una vez que yo establezco la población, establecí los límites superiores e inferiores, yo, a criterio mío propio, puedo establecer en principio una forma o una distribución de frecuencias de los intervalos, ¿sí? Primero hago la distribución y digo, ¿cómo quiero que esos intervalos evaluarlos? ¿Con qué base hago esa parte? Primero lo puedo hacer en base a un estudio médico, por ejemplo, a estudios de la ONU, de la CEPAL, de cualquier estudio que yo tenga, un estudio anterior, o de mi experiencia. Si es un estudio médico, por ejemplo, tendrá que estar orientado por un docente, por alguien que conoce medicina, por ejemplo. Y me diga, mira, Carlos, hay que hacer el primer segmento de información para los niños entre 0 y 1 año, entre 0 y 12 meses. Bueno, pongámosle 1 año para hacerle todo cero, todo cerrado, ¿ya? Entre 0 y 1 año. Le digo, ¿y por qué? Me dice porque la ONU manda que los segmentos de información para los niños, de acuerdo a la consulta médica con el pediatra, se hacen desde la fecha de nacimiento hasta el 1 año, ¿sí? Le digo, perfecto. O sea, le digo, vamos a hacer segmentos de información de 1 año, sí, uno por uno, ¿sí? Y luego vamos a hacer de los 2 años hasta los 3 años. Y luego desde los 4 años hasta los 5 años. Y luego desde los 6 hasta los 12 años. Le digo, pero te saltaste un segmento, hermano. Me dice, no, realmente la ONU me dice que aquí está bien 1 año, ¿no es cierto? De 0 a 1, ¿cuándo tengo? 1. De 2 a 3 tengo 1. De 4 a 5 tengo 1. Y de 6 a 12 tengo 6 años. ¿Qué pasó con mi intervalo? No es igual. Yo estaba tomando intervalos en principio que iban de 1 en 1, ¿cierto? De 0 a 1, de 2 a 3, 1, de 4 a 5, 1. Pero al final decidí hacerlo un intervalo de 6. ¿Por qué? Porque existen estudios médicos dentro de la CEPAL y dentro de cualquier rama que nosotros queramos hacerlo. Existen y nos dicen, ve, el segmento de la información tienes que hacerlo en base a uno por uno, en base a 10 por 10, en base a 20 por 20, a 40 por 40, ¿sí? ¿Y qué pasa con la información que me resta, con lo que tengo al final, con la información restante? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con la información restante la catalogo como otros. ¿Por qué? Porque la información médica a mí me provee y me dice que realmente un niño entre los 6 y 12 años puede comer lo que quiera. Puede comer cualquier cosa y que realmente no va a retrasar, ni va a adelantar su crecimiento ni su peso. ¿Por qué? Porque su cuerpo se vuelve estático, ¿sí? Comienza a crecer tanto en estatura y tanto en masa corporal, empieza a crecer de manera normal todos los niños, ¿sí? Unos serán más chiquitos, pero empiezan a crecer 1 o 2 centímetros. Los más grandes, igual, 1 o 2 centímetros. Su índice de masa corporal, no recuerdo cómo es, digamos que es de 2 por 3, va a ser para todos igual. Por eso es que diremos, este grande, este chiquito, este mediano, este pequeño, ¿sí? Entonces, ahí ya los segmentos de información, ahí ya son los mismos. Realmente, lo que cambia es el hábito alimenticio. Entre los 6 y los 12 años se dice que un niño, no es lo mismo un niño bien alimentado entre los 0 y los 5 años que un niño entre los 6 y los 12. ¿Sí? Donde se da más diabetes infantil es entre los 0 años hasta los 5 años y para adelante ya deja de serlo. ¿Sí? Eso es lo que pasa, mis amigos. Por eso se hace segmentos de información. Los segmentos de información no se hacen en base a criterios solos, en base a que yo pensé que era así, no. Se hacen en base a criterios técnicos. Por ejemplo, si yo evalúo, por ejemplo, el nivel de ventas de la regional litoral, por ejemplo, ¿sí? Tengo que reunirme con el jefe de ventas de la litoral y decirle, oye, ¿cómo evalúo el segmento de la información? Tenemos que hacer un focus group. Y él va a decirme, verás, hermano, evalúate las ventas de la litoral entre los $100, ¿sí? Entre los $100 y los 500. Y luego mándate otro segmento entre los 550 y entre los $5,000. No, pongamos entre los 600, ya. Y le digo, ¿por qué se hace así los intervalos? Dice, porque los segmentos de información que nosotros tenemos como ventas nos dicen que hay un segmento de la población que compra entre 100 y 500. Hay otra población que compra entre 550 y 600. Y hay una población que compra entre 1000 para adelante. Y así establecemos. Sí, los criterios por intervalos, siempre y siempre, chicos, se evalúan mucho con el criterio de las personas. Lo que sí tienen que tener los intervalos
de separaciones, por ejemplo, el intervalo de separación entre un intervalo y otro, siempre tiene que tener siempre la misma distancia. Es decir, si yo estaba haciendo segmentos de información entre 0 y 1 año, por ejemplo, siempre tengo que tener aquí 1 en el espacio, 1 aquí en el espacio, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, 1, ¿sí? Puedo hacer de miles en miles, de cientos en cientos, de 500 en 500, como ustedes quieran ver, ¿sí? Pero siempre el mismo número tiene que repetirse, tiene que ser similar, ¿sí? Eso es la condición, porque en caso contrario, la deficiencia de la distribución va a ser muy alta, ¿sí? Hay que pedir aquí siempre el criterio de focus group, es decir, de grupos focales, ¿sí? Como yo quiero explicarles esta parte con un ejemplo y no me quiero quedar solamente en la parte teórica, yo les he preparado aquí un librito de Excel, ¿sí? Donde nosotros tenemos ya marcado lo que les acababa de decir. Acá tenemos las encuestas, las observaciones que se hizo, el orden, ¿sí? El orden, la zonal, son datos, ¿no? Son datos de una encuesta. En las partidas presupuestarias, los rubros sobre los que se hizo, la programación, digamos, la programación, aquí pongamos el valor gastado, valor de bancos, pongamos aquí, y aquí pongamos el valor de gasto. ¿Sí? Así como se hace, ¿sí? Así es como tenemos las encuestas, ¿sí? Yo he preparado acá una forma un poco más explícita de decirles cómo se hacen los intervalos, ¿sí? Yo les decía que los intervalos, por ejemplo, existen fórmulas para hacer los intervalos, ¿sí? Pero también existen criterios para crear los intervalos, ¿sí? Para crear un intervalo, primero lo que necesitamos es saber el número de datos que tenemos, ¿sí? Tenemos fórmulas, tenemos SPS, los paquetes informáticos, tenemos el conteo manual de encuestas, que podemos ver cuántos datos hemos obtenido. Tenemos que conocer el valor máximo y el valor mínimo, por ejemplo. En esta encuesta que yo levanté, por ejemplo, hace años, tuvimos 741 observaciones. El número máximo que tengo de observaciones, vamos a solo tener de observaciones, es una observación. Y el número máximo que mi marco muestral me dio era que tenga 741 observaciones. En mis cálculos, en mi forma de ver los intervalos, decía que hágase los intervalos de acuerdo a 67. Es decir, decía, haga usted intervalos entre las observaciones de 67. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Cuál es mi límite inferior? 1. ¿Cuántos son los intervalos que tengo que yo ir creciendo? Tengo que ir creciendo en intervalos de 67. ¿Sí? ¿Por qué se me dice mi cálculo? De 1 que tengo más los intervalos que me da 67, ¿no es cierto? Mi límite primero es de 1 a 68. Luego, tengo mi límite anterior más los límites del intervalo 67, ¿no es cierto? 68 más 67, ¿sí? Tengo mi límite anterior más los intervalos 67. ¿Cuál es la lógica de crear intervalos de tiempo? Es que los intervalos de tiempo lleguen siempre a tenerse en algún momento, al menos, dicen los intervalos que tienen que llegar a tenerse un número parecido o similar a aquello que nosotros empezamos. Tiene que parecerse mucho al límite superior o al límite inferior. En este caso está muy cercano al límite inferior, ¿sí? Tengo que cerrar ¿con cuál? Con mi límite superior, 741, ¿sí? En este caso, 738, tengo que ponerle hasta cuál? Hasta 741, que es mi último límite que tengo, ¿sí? Las frecuencias normalmente se traducen en el número de datos que tengo dentro de ese intervalo, ¿sí? Es decir, de entre 1, ¿cuántos datos tengo? 1. 68 encuestas, ¿cuántas cuento? 68, 135, 202. Entonces, voy midiendo los intervalos de tiempo, los intervalos de mi segmento de información de acuerdo a esto, ¿sí? Es así como se crean los intervalos. Muchas veces se crean los intervalos de acuerdo a la experiencia del investigador. Los intervalos pueden crearse de acuerdo a criterios ya dados por organizaciones mundiales. Los criterios de evaluación pueden darse en base a criterios propios, ¿sí? A la muestra que yo voy teniendo, ¿sí?
Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de los intervalos, de la distribución de frecuencias de los intervalos, ¿sí? Aquí, ¿cómo hizo el investigador? El investigador lo hizo de 2 en 2, por ejemplo, ¿sí? De 60 a 62, ¿cuántos tenemos de intervalos? 2. Pero vamos con otro color. Rojo. De 63 a 105, ¿cuántos de intervalos tenemos? 2. De 66 a 68, intervalos, 2. De 69 a 71, intervalos, 2. 72 a 74, 2. ¿Cuántos estudiantes se encuentran dentro del intervalo 60 a 62? 5. De 63 a 65, 18. Entonces, voy construyendo realmente la información que yo tengo en base al problema de investigación. Estatura de 100 estudiantes de medicina. El problema de investigación es que yo tengo estudiantes de medicina cuyo porte es demasiado pequeño. Tengo 100 estudiantes de medicina. ¿Cómo llego a esa lógica o a esa métrica, ¿no es cierto? A esa métrica. Llego yo en el momento en que digo el número de estudiantes. ¿Se parece al número de investigación? Por supuesto. Mira, yo segmenté la información que tenía 100 estudiantes en cuántos segmentos de información. 1, 2, 3, 4 y 5. Y no estoy presentando esa tabla que les puse antes de un montón de información donde realmente me duele la cabeza y no puedo entender. Cuando, por ejemplo, me pregunten y me digan, oye, ¿cuántos estudiantes entre 71 centímetros tenemos? Mira, estudiantes entre 69 y 71 centímetros tenemos 27. Ah, 27, sí. ¿Cómo más puedo trabajar con esta información? Puedo trabajar en términos de porcentajes, por ejemplo, ¿sí? No solamente puedo trabajar en números netos, es decir, de 100 estudiantes, por ejemplo, diríamos que la mayor concentración de la estructura de estudiantes se concentra en 66 a 68 pulgadas, por ejemplo, ¿sí? El promedio de altura de Ecuador, 1,65 m o 1,70 m, por ejemplo, ¿sí? Que sería el equivalente. Tengo la mayor cantidad de estudiantes que se centran dentro de ese segmento, es decir, la mayor parte de estudiantes miden entre 66 y 68 pulgadas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más puedo crear con esta información que yo voy teniendo? Yo puedo crear no solamente cuadros de frecuencia por el número de estudiantes, también puedo ir creando, segmentos de información o marcos muestrales de acuerdo a los porcentajes que voy teniendo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos estudiantes corresponden entre 5 y 100, por ejemplo, puedo decir 5 dividido para el total de la información que tengo, la fórmula sería, para saber una frecuencia de porcentaje, ¿qué tengo que dividir? El dato, ¿no es cierto? El dato versus el total de la población, ¿no es cierto? El dato para la población. Entonces, 5 para 100, 5, perdónenme, estoy sin usar el mouse, mis amigos. Entonces, yo tengo un dato dado, ¿no es cierto? Y quiero saber el porcentaje. ¿Puedo dar datos en porcentaje? Sí. ¿Dónde saco los porcentajes? Saco del dato que tengo versus el total de la población, ¿no es cierto? 5 para 100, ¿a cómo me da? A 5%, ¿no es cierto? 18 entre 100, ¿cuánto me da? 18%. 42 entre 100, ¿cuánto me da? 42%. Es cierto que me da 0,42, mis amigos, pero tienen que multiplicarle aquí por 100 para que se haga porcentaje, ¿sí? De esa manera, nosotros podemos presentar la información de otro tipo de manera. Y tenemos que saber leer esa información. Y tenemos que presentar a nuestros jefes, a nuestros directivos, y decirles, mira, la mayor cantidad de población que tiene más alta, que son más altos, se encuentran en un segmento de 42%, es decir, 42 estudiantes representan que el 66 y 68 pulgadas es lo que la población realmente representa dentro de mi segmento de información. Es donde se concentra más claramente la gente digamos, tiene una tendencia un poco mediana a hacerlo, ¿cierto? Ah, y te digo, ¿y cuáles son los más altos? Los más altos se ubican dentro del 8%. Ah, es una mínima población, sí, es lo del 8%. ¿Y qué está pasando con esta población del 8%? Esta población del 8%, lo que está pasando, es la población más pequeña, más alta. ¿Y cuáles son los más pequeños? Es una población del 5%, ¿sí? El 5% de mi población es la más bajita que tengo dentro de la clase, ¿sí? Ah, y le digo, mira, gracias por los datos.
Y le digo, ¿y dónde se concentra la mayor cantidad de población? La mayor cantidad de población se concentra en el 42%, que es una población que tiene la talla mucho más mediana, ¿sí? Mide más o menos entre 1,65 y 1,70, ¿sí? Es así como se construye la información, es así como se da información, es así como podemos tomar decisiones. Digamos que no fueran estudiantes, que fueran personas, fueran niños, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde se concentra la mayor concentración? ¿Dónde tengo que tomar más atención a las personas? Tengo que tomar más atención a la gente, sobre todo, digamos, a los niños más chiquitos que no han crecido. Es decir, mira, tengo que dar suplementación nutricional, tengo que hacer esto, más talleres, están un poco deficientes con el peso, con la talla, entonces tengo que trabajar un poco más con ellos, ¿sí? Es así como se construyen las tablas de frecuencia. Ah, bueno, y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Lo que yo les decía, cómo se hace la amplitud, cómo se genera, un poco más segmentadito, ¿no? Cómo se hace, ¿sí? Bueno. Los procedimientos para generar una de estos segmentos de información, no solamente la experiencia, también se puede hacer en base a los límites superiores o a los valores máximos y mínimos que decíamos, ¿sí? Se calculan los valores máximos y mínimos, y cuál es el más chiquito, cuál es el más grande, cuál es el más pesado, cuál es el menos pesado, y se saca un valor mínimo y un valor máximo. Primero, los datos siempre tienen que estar ordenados. ¿Recuerdan lo que hablábamos en otra clase? Los datos siempre se ordenan, de mayor a menor, de menor a mayor, ¿sí? Con eso que tengo, con eso, si ordeno los datos de menor a mayor, de mayor a menor, ¿qué tengo? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me preguntan, ¿cuál es mi valor máximo? Mira, es 5. 5. Perfecto. ¿Y cuál es mi valor mínimo? 1. ¿Por qué me es fácil identificar la información? Porque yo realmente a la información, ¿qué es lo que yo le hice a la información? Yo a la información le ordené. Y una vez la información ordenada, le puedo restar, ¿no es cierto? Y puedo identificar rápidamente cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño. El valor de R o del segmento de la información va a ser 4, o de esos datos, ¿cierto? Va a ser 4. Entonces ya saqué un dato, ya tengo un dato, ya puedo establecer por qué, gracias al orden de la información que estoy creando, ¿sí? Con eso puedo yo establecer ya un criterio, puedo decir, puedo hacer segmentos de información de 4 personas. Recuerden el número 4 que nos salió, ¿sí? El número 4. 4 más 4, de 4 a 8, ¿cuántos segmentos tenemos? 4. De 8 a 11, ¿cuántos tenemos? 4. De 11 a 14, ¿cuántos tenemos? 4. ¿Dónde salió el 4? De la resta del valor máximo menos el valor mínimo, o del valor superior menos el valor inferior, o de la resta entre 5 menos 1. ¿Se acuerdan que teníamos? Tenemos ahí, ¿sí? Entonces ahí tenemos un segmento de información, ¿sí? Existe una fórmula que no es muy complicada de hacerlo, que se llama esta fórmula en base a la fórmula de Herbert. Como estaba olvidando, ya casi me olvido. Con la fórmula de Herbert, con esta fórmula, ustedes también pueden determinar cuánto sería el intervalo, ¿sí? Los intervalos a veces con el logaritmo natural suelen 3.32 significa la fórmula casi del pi, ¿no? Pero es una forma de segmentación. Ustedes suman y multiplican por el logaritmo natural de los datos. ¿Cuántos datos tengo aquí? 1, 2, 3 datos. N va a ser siempre el total de datos. En este caso tengo 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y establezco el intervalo. Entonces, apliquemos un poco la fórmula. Ya me dio ganas de aplicar la fórmula, así de volvernos un poco locos. NI significa el valor del intervalo, ¿sí? 1 va a ser una constante, más va a ser una constante. 3.32 va a ser una constante, no tengo que cambiar. A esto le voy a multiplicar por el logaritmo natural ¿de qué? De un conjunto de datos. ¿Cuál es el conjunto de datos? 1, 2 y 3 datos. 3. Esto me va a dar el valor del intervalo, me va a dar ¿qué? Un resultado. Digamos que aquí me va a dar 3,86, si mal no me equivoco, ¿ya? Yo nunca puedo tener un intervalo 3,86. ¿Qué tengo que hacer? Aproximarlo. Este aproximado sale 4. Y establezco intervalos de 4 datos. 1, 2, 3, 4. Miren, de 4 a 8, 4. De 8 a 11, 4. De 11 a 14, 4. ¿Sí? Es así como con la fórmula de Herbert, también yo puedo establecer cuál es mucho más válida
Es mucho más válida la fórmula de Herbert, donde yo qué dato tengo que despejar, el número de datos. Todo lo demás son variables que ya vienen dadas por la misma forma. No tengo que cambiarlas. El 1 es una constante, 3,32 es una constante, el logaritmo natural es una constante, en tanto que tengo que reemplazar ¿qué? El n, el número de datos. Tengo que contar los datos, número de datos, 1, 2 y 3, mis amigos. Si tengo 100, pongo 100 datos. Tengo 1000 datos, no hay problema, ¿sí? Voy a compartir nuevamente la pantalla que teníamos antes, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es 741 datos, ¿sí? Cuando yo establecí la amplitud, por ejemplo, vi el valor máximo, vi el valor mínimo, los intervalos, ¿cómo me salieron a mí? Aquí tengo la fórmula, miren ustedes, aquí tengo la fórmula. 1 más 3,32 por logaritmo natural de 10, ¿de qué dato? Del número de datos, 741 datos. Y me dice, mira, sácate un intervalo de 10,5. No puedo, me voy a sacar un intervalo de 11. ¿Sí? Aquí tengo en el ejemplo también hecho lo mismo que ustedes les comento acá, ¿sí? Acá el número de datos van a ser 3. Y ahí tienen la fórmula. No ha sido muy difícil. ¿Tienen preguntas hasta aquí, chicos? Por favor. Si tienen preguntas, háganme saber. No tienen preguntas, de acuerdo. Entendería que esto vamos bien de clase. Ya. No es muy difícil los intervalos, ¿sí? Entonces, que siempre que se recomienda que siempre los intervalos sean impares, ¿sí? Que no se recomienda muchos intervalos pares, no es de agrado. Normalmente los intervalos pares suelen darnos un poco de sesgo en la información. Siempre se trata de integrar valores pares, ¿sí? De integrar valores impares, por ejemplo, ¿sí? Y la amplitud también se lo mide con esta fórmula, que también puede dársela, ¿sí? Pueden ustedes usar esa fórmula, ¿sí? Por consiguiente, si estamos analizando datos cuyas muestras no son números decimales, la amplitud queda tal cual, ¿sí? Por ejemplo, cuando analizamos números enteros, siempre tratamos de que la amplitud sea siempre un número entero, no tratamos de que sea un número decimal. Pero, por ejemplo, si estamos tratando con números decimales, por ejemplo, lo lógico es que esa traducción misma sea de números decimales, porque no es lo mismo decir 5,5 o una estatura de 1,71 o 1,71 pues una altura de 1,80, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo diferentes intervalos de la información, ¿sí? Normalmente cuando se trata con decimales, porque tenemos kilogramos, ese tipo de pesas, magnitudes, por ejemplo, sí hay que tratarlas con la misma forma como vienen dadas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de estatura, de número de personas, de observaciones, de número de viajes, por ejemplo, siempre hay que tratar un poco de integrarlos hacia los números naturales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos dos clases de intervalos que se han formado. Perdóneme, me pasé. De dos maneras los intervalos, ¿no? Existen dos maneras de hacer intervalos. Por ejemplo, partiendo del valor mínimo y aumentándolo 0,5, por ejemplo. Si aquí quieren intervalos de 0,5. ¿Cuál es la diferencia entre un intervalo y otro? Por ejemplo, que aquí tenemos el límite superior, ¿no es cierto? El límite inferior, 3,3. Y acá tenemos el límite de 6,2, ¿sí? Siempre esto comienza y esto termina con esto. ¿Qué pasa cuando nosotros usamos intervalos, por ejemplo, que terminan en 3,8, por ejemplo, ¿sí? Y acá empezamos en 3,9, termina en 4,4, empezamos en 4,5. De 5 nos pasamos a 5,1, 5,6 a 7, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otro tipo de intervalos de gente que le gusta hacer en hexagonal, ¿sí? Como una Z le gusta hacer a eso, ¿sí? Trabajar así, ¿por qué? También es válido, ¿sí? A mí me gusta, por ejemplo, a mí personalmente cuando hago intervalos, me gusta siempre terminar en 8 y comenzar con 9. Terminar en 4, comenzar con 5. Terminar en 5, comenzar con 5,1. En 5,6, 5,7, ¿sí? Pero hay personas que en cambio les gusta crear los intervalos naciendo de su intervalo superior y terminando en la misma cantidad de intervalos, 0,5, ¿no? Todos tienen 0,5. Todos tienen 0,5, todos tienen 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. ¿Sí? 0,5, 0,5, 0,5. Pero ¿qué pasa con esas personas? Que les gusta con el último dato dado empezar con el siguiente dato. El último dato dado empezar el dato dado. El último dato dado empezar con el dato dado. ¿Sí? ¿Está mal? No, está muy bien.
¿Qué pasa? Que ellos están haciendo que la agrupación de la información quede mucho más detallada. Aquí quizá perdemos un poco de datos, ¿sí? Pero aquí es mucho más segmentada la información, ¿sí? Aquí me he tirado las cuadras, aquí debí haber terminado en 3.3 y debí haber terminado en 6.2 con el límite superior, ¿sí? Entonces aquí me he jalado las cuadras, no he puesto, pero sin embargo les hago la aclaración, ¿sí? Aquí el intervalo fue de 0.5, ustedes pueden empezar o bien con el límite anterior o pueden aumentarle al límite superior, ¿sí? Para hasta llegar al mismo dato. Lo importante es llegar al mismo dato, ¿sí? Aquí tenemos otra forma de representar la información, por ejemplo, como les explicaba, ¿no? Hay gente que toma la forma, dicen el intervalo es de 4 en 4, de 35, de 30 a 35 son 4, de 31 a 35 son 4, pero yo empiezo con el último dato, 35. Yo en cambio empiezo con el siguiente. Perdón chicos, tuve un ataque de tos. Entonces yo empiezo con el siguiente dato dado. Sí, hay gente que no le importa, que quiere empezar con el siguiente dato dado. Lo importante es siempre respetar el intervalo que vamos a tener. Si empiezo con 35 como el anterior, lo lógico es que yo siga usando el intervalo de 4. Y acá pasa lo mismo, yo no quiero empezar con el intervalo de 35, quiero empezar con el intervalo de 36, pero tengo que respetar los intervalos de 4, 4, 4 que voy haciendo, ¿sí? Esos son los intervalos, chicos. Hemos visto los intervalos, hemos visto los porcentajes, nuestras poblaciones, y aquí, bueno, aquí es como se calcula otra forma de calcular los intervalos, la marca de clase, se tiene tabla de distribución de frecuencias. Ya, chicos. Verán, luego tenemos, además de esta parte, tenemos nosotros la marca de clase, ¿sí? ¿Cómo se hace la marca de clase o cómo se establece en esta marca de clase? Se establece con una fórmula, ¿sí? Con una fórmula que viene dado por los libros que se llama la marca de clase, donde se toma el límite inferior versus el límite superior y se divide para 2 y se obtiene esta tabla de frecuencias que vamos a verle acá, ¿sí? Normalmente se hace así. Ya voy a indicarles cuál es el límite superior y el límite inferior. Ya, ¿cómo se hace esta tabla de clases? Esta tabla de clases, ¿cómo se hace? Se toma el límite inferior versus el límite superior. ¿Por qué se toma siempre el valor primero o el último con el que empezamos? ¿No es cierto? Se dice 35 menos 31 dividido para 2, por ejemplo, ¿sí? Se llama la marca de clase. Se saca de esta manera la marca de clase. ¿Para qué nos sirve la marca de clase? Para establecer qué tipo de rango de información hemos estado usando. Es decir, la resta que yo antes les estaba explicando, la resta que aquí va 4, 4, 4, ¿sí? Con eso nosotros tratamos de medir, con eso nosotros medimos de alguna manera con qué tan efectivo o qué tan bien estuvimos usando la segmentación de la información y también los intervalos. Nos sirve para verificar la información que hicimos, ¿sí? Y se obtienen un sinnúmero de tablas de frecuencias. Y aquí tenemos el ejemplo, se calcula el rango, aquí está la fórmula. Bueno, aquí es un resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, de 9.5, ¿sí? Formar los intervalos. Déjenme ver esto, chicos. Esto no les voy a dar, esto no les voy a dar porque eso no les va a servir. Déjenme ver, por favor. ¿Dónde estamos? Ay, perdón, me salí de la clase. Ya, bueno, vamos a terminar con esta parte. Esta parte era de los intervalos, ¿ya? Ya. Asimismo, nosotros veíamos, voy a hacer un poco de paquetes informáticos, ¿sí? Nosotros asimismo veíamos dentro de un segmento de información, ¿no es cierto? Veíamos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿De qué trataba el rango de clase, no? El rango de clase es un verificador para tratar de entender de cuánto a cuánto estamos usando los valores mínimos y valores máximos, ¿cierto? Los rangos de frecuencia entre un intervalo y otro, ¿sí? Vamos a tratar de medir aquí los intervalos. Aquí vamos a ponerle el rango de clase, ¿no es cierto? Si me dice que la amplitud del intervalo va a ser el valor 67 que tengo aquí, ¿no es cierto? Bueno, no puedo. Aquí tengo el valor 67, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Medir el rango de clase. ¿Cuál es el límite anterior? 68. ¿Qué tengo que restar? El límite anterior. Y así lo voy haciendo con cada uno de los rangos, ¿sí? Miren, yo tengo en mi fórmula, me dice que yo sí he sacado bien los rangos de clase. ¿Por qué? Porque mi rango de clase se parece a la amplitud, perdón, se parece a la amplitud, perdón, se parece mucho, el rango de clase se parece mucho a la amplitud, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo he hecho bien mi ejercicio, ¿sí? Es solamente un validador el rango de clase, ¿sí? Asimismo, nosotros cuando tenemos observaciones, las observaciones o las encuestas que hacemos suelen mirarse de esta manera. Normalmente las encuestas se dan de esta manera, ¿sí?
Nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un tipo de información así? Nosotros tenemos que tratar un poco de ordenar la información y tratar de medirla. ¿Sí? Como tenemos este tipo de rango de información, nosotros, por ejemplo, un poco de Excel que nos va a servir de mucho, ¿sí? Yo sé que estarán cansados y ya pasará hasta un poco chancha la clase, yo lo sé, pero aún quiero darle esta clase, ¿sí? Nosotros dentro del Excel tenemos variadas herramientas que nos permiten a nosotros, la verdad, hacer un montón de cálculos que en el pasado lo hacíamos nosotros solamente con calculadora. Por ejemplo, al segmentar esta información, nosotros, por ejemplo, podemos establecer cuál es el mínimo, por ejemplo, ¿sí? Perdón, mínimo. ¿Sí? ¿De qué segmento de información? De este segmento. Tomamos los datos que tenemos y establecemos el valor mínimo, por ejemplo, ¿sí? Es uno. Podemos establecer, por ejemplo, el valor máximo, por ejemplo, ¿sí? El máximo de una información. Por ejemplo, en este caso, la información máxima son 741 archivos que tenemos. Este es el máximo, perdón, este es el mínimo. Este es el máximo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué más también podemos establecer? Podemos establecer nosotros también el promedio, por ejemplo, ¿sí? Las medidas de tendencia central, el promedio de una información, ¿sí? Ya les voy a indicar de qué se trata el promedio, ¿sí? Ese es el promedio, por ejemplo, ¿sí? El promedio es una tendencia central, mis amigos. El promedio se cataloga como una medida de tendencia central. Y pongámosle también la moda, también pongámosle. Ya de una vez a explicar todo, la moda. La moda. No me salió la moda, pongamos de, a ver, repitamos esto para acá. Ya, eso ahí estamos bien, chicos. Ahí con la moda. Y déjenme sacar de una vez la mediana. Esa es la moda. Y me faltaría la mediana. Y les voy a explicar de una vez, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes, ustedes pueden ver dentro del segmento de información de Excel, por ejemplo, del paquete informático de Excel, nosotros sí tenemos información que nos puede guiar a tomar decisiones, ¿sí? Dentro de este segmento de información, por ejemplo, nosotros hemos sacado el valor mínimo. ¿A qué se refiere el valor mínimo? ¿No es cierto? El valor mínimo dice que, confírmeme si me pueden ver la presentación que estoy haciendo, ¿sí, no es cierto? Ustedes sí pueden ver el Excel que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, Carlos. Ah, ya, gracias. Gracias, mi coleguita. Entonces, nosotros de aquí, pues, nosotros sí podemos ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, que nosotros hemos podido sacar de un segmento de información de 741 archivos, de 41 observaciones o encuestas, hemos podido sacar, ¿no es cierto?, el valor mínimo y el valor máximo, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere el valor mínimo? El valor mínimo quiere decir el valor más pequeño o la significancia más pequeña que nosotros tenemos dentro de una encuesta o de una observación o de un segmento de datos, por ejemplo. ¿Sí? El valor mínimo que tenemos aquí se llama 1. ¿Por qué? Porque es donde empieza y nace la encuesta. ¿Sí? Nació de una encuesta y lo máximo que yo hice en encuestas son 741. ¿Sí? El máximo, en cambio, representa el valor máximo de encuestas que yo logré hacer. ¿Sí? Podemos hacerlo con valores, con un número de personas, con productos, con ventas, con lo que ustedes quieran podemos hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo arrastro esta fórmula, por ejemplo, al segmento del valor de bancos, por ejemplo. ¿Sí? Ay, no me salió, perdónenme, chicos. Luego les indico ya. A ver, aquí, por ejemplo, si nosotros sacamos aquí el valor mínimo, por ejemplo, de una cuenta de bancos, por ejemplo, ¿sí? Quiero saber cuál ha sido el mínimo valor que a mí me han depositado. Me dice, el mínimo valor que a ti te depositaron fueron $4 de una cuenta de banco. ¿Cuál fue el valor máximo? Digo la fórmula max, abro paréntesis, y escojo el segmento de información. ¿Cuál fue el valor máximo que me depositaron? Ah, mira, a ti el máximo valor que te depositaron fueron $5 millones. ¿Sí? ¿De dónde saqué esta información? Son de empresas grandes, son de supermercados, hipermercados, que realmente ellos queríamos tratar de hacer un poco, medir cuál fue el impacto dentro de la pandemia, cuánto ellos lograron facturar al cierre de la pandemia, el primer día de pandemia y el último día que tuvimos la pandemia. ¿Sí? Entonces, el último día de la pandemia, el último día cuando ya nos relajamos totalmente, cuando volvimos al 100%, bueno, antes 100% todo, ellos facturaron en un solo día $5 millones. ¿Sí? En un solo día. Entonces, nosotros con esto podemos no solo establecer en datos, en número de cosas, sino también podemos establecer en otros aspectos, ¿sí? Para tratar de medir el mínimo y el máximo. El promedio normalmente, chicos,
el promedio, es una tendencia que más se usa, ¿sí? La tendencia que más se usa. Tenemos un montón de datos, ¿sí? Aquí tenemos un montón de datos, ¿sí? Esos son un montón de datos. Pero realmente de esto nosotros queremos saber cuál es el valor promedio de todos estos datos. ¿Cómo se saca el valor promedio? El valor promedio a mí me trata de representar más o menos en un conjunto de datos cuál es el valor que yo tendría proporcional respecto del valor total de la muestra. ¿Sí? Otra forma de verlo. El promedio, a mí me indica el promedio a mí me indica cuál es el valor sumando todas mis observaciones, es decir, sumando todas mis encuestas, ¿sí? Sumando todas mis encuestas. ¿Cuál es el valor? El valor total que yo voy a tener aquí de mis encuestas van a ser 741 encuestas. Pero yo quiero saber de esas 741 encuestas respecto de mi información, ¿cuál es el valor promedio? Entonces, por ejemplo, yo aquí a propósito les repetí valores, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es que yo no repito valores? Quizá no pueda ver el tamaño medio de eso, ¿sí? El tamaño medio es como tomar un pastel y dividirlo para todo el segmento de la población. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, me repito la torta? ¿Sí? ¿Qué pasaría si me repito la torta? Si yo en vez de coger un pedazo, cojo 3, por ejemplo, o 4, o 5, ¿qué es lo que está pasando aquí, por ejemplo? ¿Sí? De ese tamaño de la torta, que vamos a dividir para 741 personas, se dice que yo me he repetido, por ejemplo, que yo he cogido 4 veces esa torta, ¿sí? Hasta 5 veces esa torta. ¿Qué es lo que está pasando? Que ese tamaño de la torta, esa división de la torta, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Yo tengo que dividir realmente en el segmento de personas que tengo. No si tú te comiste 2 o 3. Y lo que me dice la torta es que realmente de los datos que tengo, realmente no tengo 741 datos. Yo lo que tengo es 771 datos. ¿Por qué? Porque mi torta se repartió, es cierto, para 741 personas, pero hubo alguien que repitió. Entonces el promedio se saca a partir de eso. De un tamaño de una torta, vemos realmente cuál fue la participación de las personas. Sí, entonces, mira, realmente de la torta de 741 personas, el promedio o la media que todos comieron fueron 371, no fue la mitad. La mitad específica de 741 no es 371, es la mitad de todos esos datos. ¿Sí? Es decir, el valor más o menos que todos nos correspondería. Es decir, no todos los datos fueron correctos. Es decir, que no todos cogieron un pedazo de torta, alguien se repitió. ¿Sí? La moda, por su parte, corresponde a aquel valor más repetitivo dentro de una base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de esto, lo más común o aquel valor de interjección dentro de los datos se llama moda. ¿Qué es la moda? Aquel valor que se repite con más consecuentemente o el valor que más se repite. Por ejemplo, hoy tenemos que la moda es 737. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo digo que la moda va a repetirse más de 4 veces de 731, por ejemplo? Si ya no va a repetirse 4, va a repetirse 6 veces. ¿Sí? Perdón, me falta un más 731. Ya. Por ejemplo, yo le cambié la moda, ¿sí? Ya no va a ser 741 como era en principio, ahora 731. La moda siempre será el valor más repetitivo. Recuerden, siempre hay un precepto dentro de moda, que es dentro de lo fashion y esas cosas, que se dice que la moda siempre vuelve. Normalmente la moda dentro de estadística es el valor más repetitivo que se encuentra, ¿sí? Y la mediana, difiriendo del promedio, de su valor promedio, la mediana es esa medida de tendencia central dentro de un conjunto de datos que se encuentra en la mitad de todos los datos, ¿sí? Es el valor que se encuentra en la mitad de todos los datos. Nada más, esa es la mediana y se acabó. No tenemos que irnos donde más podamos. Estos 3 apartados, estos 4 apartados que hoy les enseñé, se llaman las medidas de tendencia central. Es mucho más fácil aprender estadística y las medidas de tendencia central cuando nosotros establecemos un ejercicio. Porque no me quería matar con las láminas cuando teníamos un ejercicio dado, un ejercicio real, de que sacamos de los segmentos de información de los supermercados, y de muchos supermercados. Entre Quito, Guayaquil y Cuenca, nosotros tratamos de medir esto, ¿sí? Espero que haya sido de su agrado esta clase, espero que les haya gustado esta clase.